si me expulsan, no me voy a quedar de brazos cruzados. Hombre, me he sacado la mugre. He recorrido todo el país para crear fuerza popular. Y que me voten con una patada donde ya sabes dónde, en un 2x3, no. Yo me voy a quedar en casa. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Punto Final. Bueno, como hemos visto, el menor de los Fujimori anuncia que se atrinchera si Fuerza Popular lo expulsa. Y precisamente está por terminar el primer proceso disciplinario donde fue sancionado y se le viene más. Pero de eso vamos a hablar más adelante. La pregunta del día de hoy está vinculada a este tema, aquí en Punto Final, y tiene que ver con la posibilidad de una expulsión. Usted puede entrar a nuestras redes sociales con el hashtag Punto Final en @latina_p y la pregunta es la que sigue. Kenji Fujimori ha vuelto a ser sometido al proceso disciplinario. ¿Cree que el fujimorismo, Fuerza Popular, finalmente lo va a expulsar de su propio partido? Esa es la pregunta del día de hoy. Así que pueden hacerlo, ya lo saben, respondiendo en nuestras redes sociales. Pero ahora vamos a otro tema, a un tema que nos preocupa tremendamente, considerablemente. Y es un tema que tiene que ver con los terremotos. Esta semana, México tembló una vez más. Había ocurrido otro terremoto los primeros días de septiembre. Pero este terremoto tuvo un impacto mucho más grande, no en términos de la escala de Richter, pero sí en la proporción. Más de 200 muertes, en fin, sobrevivientes todavía se buscan y hay mucho temor. Pero nos puede pasar en Lima. Ustedes y nosotros sabemos que hay un silencio sísmico de más de 270 años en nuestra capital y eso es algo que nos está diciendo que en algún momento puede haber un terremoto en nuestro país y especialmente y específicamente en Lima de un grado mayor a 8, que eso es lo que señalan los científicos. Bueno, en México tienen una alarma que señala 2 minutos antes, 1 minuto antes, que va a haber un terremoto. Se encienden las alarmas, los sensores comienzan a funcionar y da algún tiempo para moverse. Pero en unos casos funciona, en otros no funciona. En el último no funcionó de esa manera como el primero. En Lima funcionará. Se está hablando aquí en nuestra capital de poner una alarma antisísmica. Y eso, en algunos casos, podría ser una posibilidad. Pero ustedes se van a sorprender con la investigación que ha hecho Jorge Det en Punto Final. Era casi la medianoche del martes 7 de septiembre. De pronto, este sonido alertó a toda la ciudad de México. Se está sonando la alerta sísmica. ¿Qué hora son, Isaac? En solo segundos, las personas abandonaron casas, bares y edificios. Incluso un noticiero anunció en vivo lo que aquel sonido representaba. Aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica, que está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Efectivamente, se trataba del sonido de la alarma sísmica que dio el aviso. Un movimiento telúrico avanzaba por todo el país. Un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter dio inicio en Chiapas, a 700 kilómetros de México. Las alarmas sonaron 2 minutos antes de que un gran movimiento llegue a la ciudad. Cientos de personas lograron evacuar a tiempo. 12 días después, la situación fue diferente. El terremoto llegó al mismo tiempo que el sonido de las alarmas y las personas no pudieron escapar. Los tomó por sorpresa, incluso mientras algunos celebraban su cumpleaños. Felicitamos a Fabián y la... Vámonos. Los que vivían en edificios más altos se resignaban a experimentar el terror dentro de su propia habitación. Incluso esta señora salvó de morir casi de milagro.
y hubo quienes, pasado el movimiento, se quejaron del funcionamiento de las alarmas. La alarma sonó cuando ya estaba el temblor fuerte, no sonó de un principio porque yo estaba haciendo la limpieza en mi casa, lo hubiera escuchado, no tenía televisión prendida, nada. Pero ¿por qué las alarmas se escucharon en el primer sismo y no en el segundo? ¿Cómo es que funcionan? Contaremos en algún momento con un sistema de alarmas similares al de México. En nuestro país ya se iniciaron los trabajos para contar con un sistema de alerta temprana para sismos. Pero en realidad, ¿ayudaría o no en una ciudad como la nuestra? Si ocurre el sismo, ¿no? Nuestro sensor aquí nos va a decir el sismo es grande o es pequeño, pero como Lima está en plena zona de costa, va a llegar la alerta y también va a llegar el sismo. O sea, no tendríamos los segundos que tiene México porque está lejos de la costa. Por una cuestión de ubicación geográfica, esta alarma en Lima no va a servir. No va a servir como quisiéramos. Y he ahí la preocupación, ya que nuestra capital es una de las zonas más vulnerables a un sismo debido a su ubicación geográfica. Lo que está de puntito rojo son los sismos que ocurren muy cerca de la superficie, por lo tanto es lo que nos afecta directamente a las ciudades o a nosotros los pobladores. Si uno se da cuenta, la mayor cantidad de sismos están siempre frente a la costa. Los más grandes sismos que se han dado en el Perú también se han presentado frente a la zona de costa. Este sistema de alerta consta de sensores que se instalan debajo de la tierra, sensores como este, cuya función es detectar la primera onda que se desprende al iniciar un sismo, llamada la onda primaria. Estos son los acelerómetros, ¿verdad? Son precisamente estos aparatos los que tienen que estar dispersados por varios lugares para poder sentir las ondas. Claro, es un instrumento muy parecido a este, que lo que hacen es capturar el movimiento del suelo. Digamos que eso es Lima. Sí. Y el epicentro es por acá. Entonces la onda se va a generar de acá. Yo doy un pisotón. ¿Demora? Aún no llega. Ya llegó. Recién. Sí, así es, ¿no? Sin embargo, si estamos al frente de Lima, ¿no? Y hacemos esto, rápidamente, ya llegó, ahí está la onda, ¿no? Muchísimo más rápido, ¿no? Miguel Estrada, director del SISMIT, asegura que las alarmas que estén más cerca del epicentro no tendrán tiempo de sonar antes que se sienta el remesón del sismo. Hasta el momento se han registrado 38 edificios colapsados y 318 muertos. Nuestra enviada especial, Ana Bendezú, visitó el Centro de Monitoreo de Alerta Sísmica en México. Ahí se concentra su moderno sistema de alarmas, en el que decidieron invertir hace 23 años. En dólares estaríamos hablando ahorita de casi unos 50, 60 millones de dólares más o menos. Muchas veces se considera que es un gasto. Y entonces a veces la actividad sísmica pasan 10, 20 años y decimos, no, pues ya, ¿por qué invertimos? ¿Para qué tenemos que invertir? Pero cuando se requiere esto, es cuando funciona. Es como un seguro de vida. Un seguro con el que aún no contamos. Sin ir tan lejos, basta darse una vuelta por el centro de Lima para toparse con esta realidad. ¿Tú crees que esto de acá no va a caer un momento dado? Mira cómo tenemos esto, ¿ves? Y mira el enfoque del segundo piso. Ahí hay gente viviendo. Hay gente, porque ahí vemos ropa. Sí. Mira cómo ya está separado. Entonces, ¿qué tan indefensos estamos ante un sismo como el que, según los especialistas, remecerá muy cerca a Lima debido al silencio sísmico de más de 200 años, como lo muestra este gráfico? Un sismo sobre los 8.5 grados se está estimando, en base a la población de Lima metropolitana, de más de 50.000 muertos. ¿Solo en Lima? Solamente en Lima. Me sigo con la fuerza en mi mano, nomás puedo moverlo. Mira. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros en barrios altos o en sitios poniendo alarmas si las construcciones son precarias? Sin embargo, de ocurrir un terremoto con epicentro en Lima, estas alarmas sí serían beneficiosas para el resto de ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Pisco, la alarma sonaría de 12 a 14 segundos antes de la tragedia. Como por ejemplo la ciudad de Tacna, está tan lejos de Lima que a ellos sí les podemos decir, ¿no? Probablemente con 60 segundos de anticipación te va a llegar una onda sísmica. Pero volvamos a Lima, y es que no solo los conos de nuestra capital se encuentran en peligro. Pero si le echamos un vistazo a todo Lima, nos podemos dar cuenta de que estamos rodeados de edificios. Edificios y edificios muy altos. Muy altos.
igual la gente tiene que evacuar, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le tardaría, por ejemplo, a alguien que vive en el piso número 14? ¿Cuánto de tiempo me va a dar entre cuando llegue la primera onda y la segunda onda? Son segundos. Tiempo es lo que menos tendremos. Entonces, ¿son seguros los edificios de Lima? En un evento grande como el que recién ha acontecido en México, las personas sentirían como un vaivén muy lento, como estar en un barco, ¿no? Porque el edificio se queda casi quieto, se mueve muy poquito. O sea, ¿no? ¿podríamos decir que algunos ni siquiera lo sentirían? Las personas no se dan cuenta que hay un terremoto. Este ingeniero asegura que el edificio que está detrás es uno de los 4 inmuebles de vivienda en toda la ciudad que cuenta con un sistema de aisladores sísmicos tan efectivos que harán que este edificio se convierta en un refugio. Si la gente está durmiendo, no tendría por qué despertarse en un edificio aislado en un terremoto grande. Ante la efectividad, ingeniero, sí, parece sorprendente, parece increíble. Es extremadamente bueno. Ahí puede ver los aisladores. Y entonces del aislador hacia abajo es lo que se va a mover, lo que se mueve durante un terremoto. Y del aislador hacia arriba, esto es lo que se queda casi quieto. Durante el terremoto esto se mueve con el suelo, esto está unido al suelo, y esto se queda casi quieto porque está montado sobre los aisladores que ves allí. ¿Eso de ellos son los aisladores? Esos son los aisladores, ¿no? Como te digo, son cilindros de goma, que estos cilindros tienen la posibilidad de deformarse 45 grados o más. Ese es el aislamiento, es decir, evitar que el sismo entre. El edificio sin aislamiento se deforma y se daña la estructura, se daña el contenido y este ni siquiera se da cuenta que hay sismo. Por eso te decía, la percepción de movimiento dentro del edificio es bajísima. Es como si hubiesen partido el edificio en dos para colocar estos aisladores antisísmicos por toda la base. Tecnología que aseguran no es cara. Tal es así que algunos hospitales y hasta uno de los edificios de la UNI cuenta con este sistema resistente a un sismo similar al terremoto del 2007 en Pisco. Se dice que a fin de año se realizarán las pruebas de nuestro nuevo sistema de alerta temprana para sismos y nuestras calles pronto lucirán así. Y las alarmas también interrumpirán automáticamente la señal de nuestro televisor y recibiremos mensajes de texto en el celular en caso de algún siniestro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las alarmas no ayudarán a todos. Prevención, la mejor manera de salvar vidas es la prevención, y aunque esta palabra suene repetida y hasta parezca un cliché, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Nosotros los peruanos vamos a esperar que haya muchos muertos para recién tomar conciencia. Evidentemente, son 4 edificios en Lima que tienen estos aisladores. Hay muchas zonas vulnerables en nuestra capital, lo ha dicho nuestro compañero Jorge Det, y evidentemente también una alarma nos daría alguna posibilidad de movernos, pero evidentemente, y lo repito de esa manera, es para nosotros los que vivimos en Lima, la calidad del suelo es algo sumamente importante que hay que tener en cuenta. Y precisamente las zonas vulnerables en nuestra capital, aunque se han dicho en más de una oportunidad, hay que reiterarlas y repetirlas para tomarla en cuenta. Y vemos en 4 niveles. Los que están en verde, el peligro bajo, que es la mayoría de distritos que están en el medio, un poquito hacia el norte y hacia el oeste. La zona 2 en peligro mediano, que vemos que está el suelo arcilloso. Y la zona 3 cuando ya empieza el peligro alto, ¿no? El suelo arenoso, y la zona 4 ya es una zona donde evidentemente va a ser afectada de todas maneras porque hay depósitos, suelo pantanoso, depósitos de ríos, etcétera, etcétera. Y ahí vemos en las zonas rojas, en donde lo vamos a centrar en este momento, el Callao, por supuesto, la punta, vemos en rojo nítido, y vemos también a Villa El Salvador, vemos a Chorrillos, San Juan de Miraflores, que está entre naranja y rojo también, porque está en la frontera. Pachacamac en rojo, está en alerta máxima porque es el tipo de suelo en esa parte del distrito, y en La Molina, digamos, está en zona de peligro, pero está en la zona 3. Todos los demás, en toda la costa, evidentemente, también es la zona 3 de peligro. Ahí lo vemos, los que están más cerca
al mar, porque la mayoría de epicentros o los epicentros están en el mar. Lo que no se sabe es la profundidad. Otra cosa que no se sabe es cuándo va a venir, pero sabemos todos que va a venir. Así que esto tenemos que grabárnoslo en la cabeza y comenzar a trabajar, no solamente a través de políticas públicas, sino ciudadanas, para ver de qué manera podemos disminuir, neutralizar los efectos de un terremoto que de todas maneras nos va a afectar en el Perú y también, de todas maneras, nos va a afectar aquí, en Lima, la capital. Y a propósito de lo ocurrido en México, vamos a ir de inmediato con Ana Bendezú. Nos ha preparado, ha estado en el lugar, en el corazón de este terremoto, de este movimiento sísmico, y tiene un informe y una crónica de lo que allí ocurrió. Muchísima gente ahí. Háganlo con otra forma, no hablen, por favor. En estos momentos se encuentran rescatando. ¿Usted ha entrado, ha ayudado? Sí, claro, yo soy el primero en subir a mi casa, porque yo le digo que es mi casa con mis hijas. Y están bien. Gracias a Dios, es muy importante. ¿Verdad? Pues espero que Dios no los abandone. 80 horas después del terremoto encontramos a José Aparicio. Se quiebra ante nosotros. Las horas y la impotencia aumenta al no poder rescatar a sus vecinos que quedaron bajo los escombros del edificio multifamiliar de Tlalpan. Sin embargo, estaba marcando que había gente ahí adentro, estaba marcando tanto los perros como el aparato del ejército. Y pues nos hemos abocado a estar ahí insistiendo y insistiendo, pero siempre les he dicho de que hay más gente viva y muertos. De eso pueden estar seguros porque la unidad es bastante, el edificio es bastante grande y vivía mucha gente ya de la tercera edad. Perdió todo tras el terremoto 7,1 grados del martes, pero lo más importante no. Su familia está viva y él también, para ayudar a los rescatistas japoneses, israelíes y a los topos mexicanos a escuchar siquiera un respiro que les indique que entre los 4 pisos que cayeron aún hay vida. Mira, tienen hasta acondicionados. Una bandera mexicana cuelga de un árbol de la avenida Tlalpan en plena Ciudad de México. 50 familias vivían aquí, en los departamentos entregados a antiguos pensionistas. Llegar hasta este lugar no fue fácil. Para tratar de llegar al edificio multifamiliar que cayó luego del terremoto hemos caminado varias cuadras y desde aquí, desde el puente que aún tenemos que cruzar para caminar otras más, podemos ver los cordones de seguridad que hay. Solo pasan voluntarios específicos que van llamando cada cierto momento, de acuerdo a las necesidades que hay que cubrir. Estamos muy cerca a la zona donde está concentrada toda la ayuda por el edificio que cayó y lo que piden es no claxon, no música. Esta es una vía muy importante de la Ciudad de México y es para que se puedan hacer los trabajos de rescate con facilidad. Este es solo uno de los 38 edificios que colapsaron en la capital azteca y una muestra de la tragedia que envuelve a todo un país. Hasta el mismo lugar del desastre llegó un equipo de Punto Final para recorrer las calles del Distrito Federal, en lo que podemos describir como una crónica del horror, pero también de la fuerza de todo un país para levantarse de la tragedia. El silencio vale más que oro estos días. Hasta el más mínimo ruido puede ser confuso en el rescate. Cineastas y expertos en sonidos se han unido a ayudar. Excavan huecos donde podemos meter estas, digamos, lo más profundo posible
A veces algún rescatista se ha metido a meterlo, a algunos de nosotros también nos ha tocado meternos dentro de los túneles para tratar de escuchar una respiración, un gemido, alguien que de repente rasca. Son tan sensibles que con que alguien rasque el concreto se alcanza a escuchar. Se hace un silencio de 2 a 4 minutos donde se le grita a la persona: si hay alguien aquí, por favor, rasque, haga cualquier tipo de ruido, y así se han logrado encontrar personas. A veces no tienen chance ni siquiera ya, ni fuerza, ya pasaron más de 50 horas del temblor. Sí, ahorita acaban de tener. Y es que este terremoto golpeó el corazón de México. Edificios en las calles del centro de la ciudad colapsaron por completo. Dios mío, mira, se ven las sillas. Acá había un auto. ¿Ves las sillas de las oficinas? Acá estaban 2 autos, si no me equivoco. Este era uno de los vehículos que en uno de los videos pudimos captar cómo toda la estructura del edificio de Colonia Roma se vino encima de él. El carro estaba estacionado nomás. Todavía tiene todas las cosas que cayeron. Mira si una persona hubiese estado sentada ahí. Tiene parte de las sillas, parte de la estructura del edificio. Los 4 pisos del edificio de comercio en Colonia Roma se desplomaron. Con él, las ilusiones de quienes murieron aplastados bajo el concreto. Quienes pueden hoy sacan sus cosas de oficinas que han sido declaradas inhabitables. Otros negocios ni siquiera abren. El luto se vive en México. A un lado, gente, por favor. Si gustan apoyarnos, apóyennos trayendo cosas. No nos sirve de nada gente que esté solo viendo. Las calles principales de Ciudad de México han sido cerradas. ¿Por qué? No solo por camiones, sino también por especies de campamentos que las mismas personas, voluntarios, están haciendo. ¿Para quiénes? Para los familiares de desaparecidos y para toda la ayuda que está concentrada en este lugar. Son no una, sino varias de las calles que han sido bloqueadas específicamente para que se concentren los trabajos de remoción del edificio. Pero es al caminar y al perderse entre la multitud que te encuentras con quienes convirtieron un cartón en un mensaje de aliento. ¿Quién es ella? Leonor Santiago González. ¿Es tu hermana? No, es la viuda de mi papá. Sí. Sí, en el 2º piso. Sí. Era asistente contable en el 2º piso. Desde ese momento ustedes perdieron completa, como no saben absolutamente. ¿Algunos amigos les han dado referencias? Sí, de hecho una de las personas que rescataron comentó que vio a Leonor con vida. Como ella, otras 45 familias se aferran a las sillas o a las mantas que han convertido en sus casas por estos días, tras el colapso de los 5 pisos del edificio 286 de la avenida Obregón. Ellos miran fijamente a los rescatistas, esperando un milagro. Nada los va a doblegar en esta espera, en esta... No, la verdad no. Tenemos mucha fe, esperanza en que salgan bien y aquí los estamos esperando. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Que Dios les acompañe, van a ser fuertes en esto, van a salir de esto. Gracias. La lista de los 46 desaparecidos está en los postes cercanos, mientras en sus manos llevan consigo a su morena querida, la Virgen de Guadalupe, a quien le piden en silencio que sus seres queridos vuelvan a su lado. Como María Olivia, quien ha convertido la entrada de un edificio del gobierno en un lugar para descansar. Su sobrino junto a su novia estaban en el piso 4 cuando empezó el terremoto. Que lo queremos mucho, que lo estamos esperando que salga con bien a él y a su novia y a todos los demás, porque eso es lo que nos tiene aquí. Cada testimonio llega a la fibra más profunda. El dolor se siente al recorrer cada cuadra de Ciudad de México, donde quienes han perdido sus casas sacan lecciones de vida. Ha habido mucha gente solidaria que nos ha ayudado. Es impotencia porque hay cosas que no se pueden controlar. Lo material queda de lado, ¿sí? Sí, lo importante es que estamos bien, con vida, y decimos, los primeros días aquí
Cada vez que rescataban a alguien de aquí afuera, cantaban El Cielito Lindo o Viva México, México Fuerte. Están cantando El Cielito Lindo. Esas actitudes son las que me dan la fuerza para salir adelante. Y creo que sí, tenemos la capacidad. Y la fuerza. Y la fuerza, totalmente. Estamos con ustedes, los peruanos estamos con ustedes. Gracias. Mira la gente como... Sí, todo el mundo quiere apoyar. Mira. Y con ellos miles de voluntarios que han salido a las calles a convertirlas puntos de acopios de la ayuda o albergues. México hoy es uno solo. Estas son algunas de las indicaciones que dan para todos los voluntarios. Organización para brigadas, puños cerrados, silencio total, palma abierta, nadie se mueve, dedo en movimiento, seguimos trabajando. Son algunas de las instrucciones con las que se trabajan los rescatistas. Otras de tipo de sangre, alergias que deben tener y la organización de cada brigada que hay que respetar. El tiempo ni el cansancio importa. Trabajo de hormiga y en equipo es el que enseña hoy México al mundo tras la tragedia. Y nuestros compatriotas no fueron ajenos a la desgracia. La casa de los Valencia, quienes viven hace 15 años en México, quedó inhabitable. Hoy el almacén del restaurante de comida peruana que tienen cerca del centro de la Ciudad de México se ha convertido en cuartos. Los que más les han extendido la mano a ustedes son propios los mexicanos en todo, hasta ellos se están preocupando, hasta si hemos comido, pero como usted sabe, la comida es lo que sobra acá, eso gracias a Dios, entonces yo dejo para los que realmente lo necesitan, y aunque sea yo tengo acá en el suelo, como sea, pero me estoy protegiendo del frío, ¿no? De la calle. Así buscan un lugar seguro donde rehacer su hogar. En búsqueda de más peruanos, Punto Final viajó hasta el estado de Puebla, uno de los más afectados, donde al menos 43 personas fallecieron. La fuerte lluvia abría el camino y la ciudad nos recibía con los colores mexicanos. Las luces no se apagan en medio de la desgracia. Allí encontramos a César Rodríguez, quien hace 7 años dejó su Trujillo querido para estudiar en este país. El edificio en el que vive sufrió rajaduras y daños materiales. La tierra tembló como nunca antes lo había sentido. Sí, definitivamente, ¿no? Ha habido ya temblores aquí, pero muy livianos, y esto sí me recordó un poco más a cómo tiembla en Perú y más fuerte, ¿no? Escuchar que las cosas se caen, que inclusive los transformadores de luz revientan y todo, pues sí crea un poco de pánico. Su familia y su país se le vino a la memoria. Pues el sentimiento encontrado más fuerte fue pensar en las inundaciones y todo que hubo hace poco en mi ciudad, en Trujillo, y la impotencia que tuve en ese momento de no poder estar allá para ayudar. Y cuando pasó lo que pasó y escuché que gente necesitaba, dije pues... En su momento amigos míos donaron para la ayuda para Perú y dije pues ahora me toca. Quien también nos recibió en el departamento del piso 14 del centro de Puebla fue el seleccionado Pedro Aquino, quien en exclusiva narró los minutos de pánico que le tocó vivir. Agarré y bajé con la misma, o sea, dejé todo y bajé con la misma, o sea. Son 14 pisos, bajaste por las escaleras. Él me comentaba que fue el volante estrella cual partido con Bolivia, metiendo de todo. No, parecía jugador volante que siempre suelo ser, metí codazos, metí patadas, o sea... La tierra seguía moviéndose cuando el volante de la selección encontró a una mujer rezando. Yo seguía bajando y seguía balanceándome en todas las escaleras y había una señora que era de edad ya, que estaba rezando y yo, como buena gente, en buena onda, le dije, señora, vamos, bajamos, no se va a quedar acá, le digo. Y no, la señora seguía rezando y me dijo, no, anda nomás hijo, tranquilo. El miedo se apoderó de él y 2 días después recién regresó a su departamento. Desde aquí envía un mensaje a su familia. Más que todo tranquilizar a mi mamá, a mi papá, a mi esposa y a mi suegro que están un poco preocupados porque piensan que me pasó algo, pero no, gracias a Dios estoy bien, estoy vivo y van a tener Pedro para rato y ya saben ustedes.
En cada gesto, en cada mano extendida, hay un mensaje de amor para quienes lo han perdido todo o esperan solo el abrazo de los que salieron de casa y permanecen bajo las paredes de grandes edificios. Bueno, tenemos que mirar eso como un espejo. En realidad vamos a hablar de eso y muchas otras cosas, pero primero reforzar la pregunta que hemos hecho aquí en Punto Final al inicio del programa. El hashtag es Punto Final y la pregunta tiene que ver con Kenji Fujimori, que en las últimas semanas se ha convertido pues en una pesadilla para Fuerza Popular. Él ha vuelto a ser sometido a un proceso disciplinario. ¿Cree que el fujimorismo finalmente lo va a expulsar o no de Fuerza Popular? ¿Qué pasaría si lo expulsa? Ustedes pueden responder en nuestras redes sociales en @latina_PE. Esa es la información que queremos extraer de todos ustedes. Pero estamos ya aquí en el estudio con la presidenta del Consejo de Ministros, que ya tiene una semana como premier, Mercedes Arauz, que además es vicepresidenta, es congresista, pero ha entrado a tallar en el gabinete, en el nuevo gabinete, en el remozado gabinete. Y el 12 de octubre ya se presenta ante el Congreso de la República para pedir la confianza o no. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora que acabas de presentar el tema de lo sucedido en México, quiero expresar mis condolencias. Tengo muchas amistades allá y sé el dolor que es sufrir. Y es un tema bien importante que lo tengas presente y agradezco que lo hagas porque hay que prepararnos. Y creo no que estamos preparados. No estamos preparados. Y el gobierno mismo va a ponerle ojo muy fuerte. Yo creo que para cuando nos den el voto de confianza vamos a presentar algunas propuestas en esa materia. ¿Estás segura del voto de confianza? Segura no, pero espero por las conversaciones que vamos a tener en esta semana con varias de las bancadas. De hecho, ya estoy coordinando con Daniel Salaverry para tener una cita esta semana con su bancada. Ya lo he hecho también con el APRA, ya tenemos inclusive hora fijada para el día martes, y estoy llamando a las diferentes... Pero está confiada, digamos, que la confianza llegará. Creo que sí, porque estamos trayendo otra vez la propuesta de políticas que traemos con ese gabinete. ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque cuando empieza el gobierno de Kuczynski, a Fernando Zavala, Fuerza Popular también le entrega la confianza, le da una votación, ellos mismos lo dicen, mayoritaria, contundente, pero al final terminó siendo una especie de abrazo de oso porque terminaron maltratando a Zavala. ¿Cuál sería la diferencia con Mercedes Arauz, cuya campaña electoral ha sido sumamente dura y enconada frente a Fuerza Popular? Creo que ya estamos en una etapa nueva, ¿no? Ha sido muy difícil, definitivamente. El tema del voto de confianza, que yo creo que también manifestó la firmeza del gobierno de sostener sus políticas públicas, aunque no le dieron la confianza, creo que fue una buena señal en ese sentido. Y hoy día entramos en una siguiente etapa y creo que ya se ha abierto una ventana de oportunidad otra vez para el diálogo y hay que sostener ese diálogo con todas las fuerzas políticas y entender cuál es el juego que hay en el Parlamento. El Parlamento tiene sus sensibilidades también, tiene sus formas de operar y hay que entenderlo. ¿Y usted cree que lo va a hacer mejor que Zavala? No sé, quizás siendo congresista. Por la experiencia de haber sido congresista, he aprendido a convivir dentro del Parlamento y el proceso parlamentario tiene estas cosas que a veces son como juego de espejos, ¿no? Que hay que entender que algo está pasando atrás que no estamos viendo, entonces hay que comenzar a conversarlo, a veces en silencio, no en confrontación y más bien buscando los consensos. Negociando, digamos. Sí, hay que hacerlo. En niveles distintos. En niveles distintos, sí. Ok. Son juegos de espejos, a veces suenan agresivos, pero hay que ver qué es lo que está pasando detrás, qué cosas significa. O sea, a veces lo que están reaccionando públicamente no necesariamente es lo que se está negociando por otro lado. Por otro lado. Y es natural porque no es un congreso diferente a otros congresos en el mundo, ¿no? Ahora, usted lo ha dicho en todas las formas, en todos los estilos, ha salido señalándolo, el presidente también, no está en agenda el tema del indulto, el presidente tiene la prerrogativa, será una cuestión médica, estamos esperando las evaluaciones, todo eso está bien, pero ¿sería oportuno para el país un indulto a Fujimori? En esa medida que usted señala, políticamente hablando. Mira, yo creo que esto no es una ficha de intercambio. Para empezar, eso hay que marcarlo bien claramente. Ya, pero... Entonces, si no es una ficha de intercambio, porque por los dos lados hemos quedado, que eso no, por eso no queremos hablar mucho del tema,
Ellos no lo quieren poner en la agenda. Pero los medios hablan. Sí, pues, pero... Vargas Llosa habla, la congresista Clave habla, y está dentro de la discusión. Claro, pero es pura especulación. Entonces, dejen la decisión que se tome, si se toma, en el espacio del presidente. ¿Pero sería bueno para el país? A ver, yo lo voy a hablar sin poner al personaje en el medio. Ya. Si el presidente considera que una persona que está pagando una pena está muy enferma y tiene los datos además, porque es un tema humanitario, creo que nadie tiene el derecho Pero de eso sería bueno para él. Yo estoy preguntando para el país. Pero, o sea, creo que los peruanos no somos canallas de decir que alguien porque esté enfermo no le puedan dar un indulto humanitario, ¿no? Y estoy hablando en términos genéricos, no hablo de la persona en particular. Entonces, los peruanos no viven de una actitud de venganza, sino consideran si una persona está muy grave y puede el presidente darle ese indulto, lo dará por razones humanitarias. Pero no está en el debate, porque no lo queremos poner en el debate ni nosotros, ni tampoco los fujimoristas. O sea, eso está claro. Yo creo que hay que respetar ese fuero, además respetar a la familia Fujimori. Bueno, ellos han dicho que deberían dárselo, ¿no? Más sí, allá de Kenji, y ahora ya el grupo fujimorista habla de esa posibilidad y ha señalado además particularmente. Pero claro, es un tema que va a generar reacción. Quieran o no quieran, digamos, lo tomen hoy, mañana o después que venga el Papa. O sea, eso es una situación que se va a dar en el Perú y va a tener un efecto político más allá de la circunstancia misma. Y si el presidente decide tomarlo, él evaluará los impactos, ¿no? Pero eso ya es decisión del presidente y nosotros como gabinete no vamos a imponer una agenda alrededor de ese tema de manera política. Ustedes han dicho, y usted lo dijo, Meche, que no van a ser pues ministros de escritorio, es decir, ya van a hacer de alguna manera lo que hicieron post-desastre del Niño Costero. Yo creo que ese fue un buen ejemplo de cómo trabaja este gabinete y el nuestro remozado, digamos, que va a insistir en eso. Ayer, por ejemplo, estuvimos con Carlos Basombrío en la inauguración de lo que es el trabajo de barrios seguros. Ya está trayendo patrulleros para los barrios, que son patrulleros más chiquitos, pero que sí dan los servicios rápidos al ciudadano. El tema de tener actividades donde trabajamos con la gente de las comunidades alrededor del tema de la seguridad en los barrios. Ya se han comenzado a implementar. Probablemente no hemos hecho el suficiente ruido para que conozcan que estamos haciéndolo ya. Por ejemplo, en el barrio El Porvenir, en Trujillo, ya se está implementando. Y barrios como esos han comenzado a bajar su tasa delictiva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más difícil en esta primera semana que usted ha tenido que mirar todos los sectores y ha tenido que empezar sobre la marcha a trabajar? O sea, ¿por dónde están concentrados ustedes? Mira, yo creo que hay varios temas importantes. Seguridad ciudadana. Coordenadas claras. Claro, ¿no? Seguridad ciudadana es un tema. Tenemos que fortalecer esa área y seguir trabajando en la línea en que ha comenzado el ministro del Interior. El tema de conflictividad social no hay que descuidarlo para nada y estamos coordinando, eso es muy bueno, ya trabajamos centrándonos los ministros que están involucrados, del Interior, del Ambiente, en fin, todos los que estamos involucrados y estamos coordinando acciones rápidamente antes que esto Hay un conflicto surja. Petrolero en el lote 192, hay un problema ya. Hay un conflicto que yo creo que se puede resolver entendiendo cuál es la posición que tiene el Ministerio de Cultura, que es, se hará consulta previa si el contrato tiene modificaciones que tienen afectaciones en las comunidades. Si no hay ningún cambio, pues no se hará. O sea, es simplemente sobre la base de las afectaciones que tengan sobre las comunidades. ¿Cómo reactivamos la economía? Usted es economista. Y ese es el otro tema también, ¿no? Entonces vamos a meternos fuerte con el tema de la inversión pública en este año y el próximo. Pero están apuntando básicamente a la reconstrucción y seguimos con... Panamericanos y actividades en el sector privado para motivarlo, ¿no? Pero seguimos con el problema de la refinería de Talara, que es carísima y que no nos va a tener ninguna posibilidad, digamos, de revertir ese dinero. Estamos hablando de un montón de plata. Es un montón de plata, pero mira, a ver, si ya has invertido más de la mitad en esto, ya no puedes ir pasos para atrás, ¿no? Entonces sí tenemos que asegurarnos de que esta inversión sea efectiva y genere... Por eso tenemos que ver formas de generarle más demanda. La ministra está viendo mejoras en la ley de hidrocarburos para que esto comience a generar otros beneficios, ¿no? Para ver, ha habido varias cosas. Dice que Patricia García va a ir a salud.
¿La que fue ministra de Salud? Es pura especulación. Todavía no hay nada confirmado. Esto es como que, no sé, no lo he hablado con el presidente ni el presidente con el ministro. Pero debería haber cambios porque la cosa no está funcionando. Tenemos que mejorar los servicios de salud, no hay duda, en todos los sentidos. Tanto en el Ministerio han cambiado al ministro y han puesto un gestor, digamos, ¿no? Claro, y Patricia dejó bien sentadas las reformas en ese camino, ¿no? Para la mejora Pero la de eso. sacaron, digamos, por razones políticas. Más por razones políticas en ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender que las decisiones de funcionarios dependen de los ministros y obviamente eso coordinado con el presidente de la República, ¿no? El uso del medicinal del cannabis, ¿usted está de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, como creo que lo he dicho antes, mi mamá sufría de cáncer y le he visto sufrirlo duro, porque el dolor era muy fuerte, porque tenía el cáncer en el diafragma, ya después subió al pulmón y ahí le dieron morfina, pero mientras pudo usar cannabis, porque le dimos algunas dosis pequeñas, ella minoró su dolor. Pero ¿hasta dónde está de acuerdo? Porque hay organizaciones de madres, hemos visto un montón de gente que ha salido a partir de este debate y esta discusión y la aprobación en la Comisión de Defensa, que lo que están pidiendo es que haya autocultivo. ¿Eso es posible? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Estaría de acuerdo en llegar a ese punto? No, la ley que se ha propuesto y que ha sido aprobada, el dictamen que se ha aprobado hoy en defensa, llega a un nivel de cultivo que se hace por asociaciones sin fines de lucro, no es autocultivo individual, sino asociaciones sin fines de lucro, organizados y supervisados, inscritos, ¿no? Obviamente por el MINSA, que tienen la capacidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque sucede que hay que combinar cepas, porque igual que cualquier de estas medicinas uno comienza a generar resistencia. No, ¿no? Y evidentemente tiene que ser para cada individuo una situación distinta. Sí, claro, para algunos puede ser una sola cepa, otros pueden ser combinaciones de cepas y de dosis que tienen que ser muy bien reguladas y supervisadas y con investigación científica. Estuve ayer con estas asociaciones de madres, con médicos de la Cayetano Heredia que están buscando hacer esta investigación para ver cuál es el nivel de dosis que se da según el caso, ¿no? Porque no es lo mismo para los que convulsionan, que para los que tienen enfermedades oncológicas, que son diferentes dosis y combinaciones, ¿no? En las próximas semanas, ¿a dónde apunta usted, Mercedes, como primera ministra? Bueno, primero pasar el momento difícil que es para cualquiera el voto de confianza, ¿no? Vamos a ir al voto de confianza. Yo sé que esto implica, pues, pasar por el debate del voto de confianza, dar las respuestas adecuadas. Y por la dureza de lo que se tenga que decir ahí, ¿no? Así es, por supuesto. Pero yo creo que hay que entender que entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tiene que haber siempre un equilibrio. A ellos le han dado un instrumento que es muy importante. A ellos hablo por el legislativo, que es el control político, que es totalmente válido y al cual tenemos que aprender a someternos desde el Ejecutivo, sin que se lleguen excesos donde se va a... ¿Con Zavala hubo control político o hubo abuso político? Algunos momentos yo creo que exageraron, la verdad, eso no hay que negarlo. Llegaron a un punto donde se exageró porque... ¿Y por qué sería diferente con Mercedes Arauz? Yo espero porque vamos a tratar de mantener el diálogo continuamente y mantener el diálogo, aunque a veces pueden pasarse. Pero ahora, Zavala era un buen negociador. Conversaba, incluso whatsappeaba con la misma... Con algunos de ellos sí. Keiko, ¿no? ¿Pero qué pasó? O sea, ¿en algún momento pasó algo? ¿Hubo un cortocircuito? Mira, la verdad no sé dónde estuvo ese cortocircuito y no por qué se perdió la confianza. ¿Responsabilidad también del Ejecutivo? Yo creo que hay de los dos lados. De los dos lados hubo una pérdida de confianza por algunas cosas que sucedieron, por algunos personajes que rodeaban a Zavala y que ellos no querían. En fin, ni siquiera, yo creo que creían que habían personajes que tampoco eran tan cercanos. O sea, estaban viendo fantasmas. Algunos personajes que hablan por la tele o mandan por WhatsApp y cosas, pero que creen que son... yo les aseguro que muchos de ellos no están cercanos al gobierno. ¿A usted le gustaría reunirse con Keiko Fujimori eventualmente para limar asperezas? Eventualmente sí, ¿por qué no? O sea, ¿Cree que el suelo está parejo o es... digamos que es el momento que ellos consideran, digamos, propicio para darle la confianza, pero después no necesariamente esa relación sea... ¿Nunca más ha vuelto a conversar? Con ella no hablo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde cuando la campaña del 2011, ¿no? No hemos tenido la ocasión. ¿Cree que el presidente debería tener una nueva reunión con él? Me parecería que sería bueno. ¿La promovería? Yo promovería una conversación a nivel de ellos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Porque creo que debemos continuar con la agenda que empezó en esa conversación reciente, ¿no? Que fue muy, muy buena para mí. Creo que debemos insistir en esos resultados esperados de los dos lados, ¿no?
¿Cómo se va a lidiar con el tema de la ideología de género? Porque sabemos perfectamente que dentro de Fuerza Popular hay una mirada bastante conservadora. ¿Consideran que Idel Wexler de alguna manera podría estar en esa misma línea, digamos, de una mirada conservadora? Pero eso implicaría que todo lo que se ha hecho se vaya al diablo. Mira, Idel lo ha mencionado muy bien en un par de entrevistas que he tenido. Desde el 2004 el enfoque de género está en la currícula escolar. Donde se busca ¿qué? Tener igualdad de derechos para hombres y mujeres y respeto para la diversidad. En eso no vamos a cejar, ¿ok? En eso no vamos a cejar. Lo que le tenemos que decir a las personas que están confundiendo esto con un tema de una llamada ideología de género es que tenemos que sostenernos en que hombres y mujeres no podemos ser tratados diferentes. Yo lo he dicho acá siempre, o sea... a mí podemos me parece, estar de acuerdo, pero políticamente es un tema que está detrás. Por supuesto, pero se le va a explicar donde además a las hay un familias. tema que está vinculado a la religión y al... digamos, igual como queremos respetar que haya respeto a las personas que tienen diversas creencias, por ejemplo, a los evangélicos, a los católicos, que tenemos que respetarlo. Hay educación religiosa también en las escuelas. También queremos que se respete a otras personas que piensan diferente. O sea, queremos que aprendamos a tener tolerancia y más que eso, respeto a las personas que se piensan diferente unos y otros. Por ahí hay que empezar. Ahora, estamos bien partidos. Yo sé, Mercedes, estamos, digamos, bien polarizados en todos los aspectos. Ahí es donde tenemos que empezar a decir, mira, ok, no voy a imponerte nada a ti, como tú tampoco puedes imponernos al otro. Suena ¿no? muy bien. Pero por ahí comenzamos a conversar, o sea, entendiéndonos además, explicando claramente... O sea, cambiando palabritas, digamos. Hay algunas palabritas que a veces confunden, ¿ya? Entonces podamos bien las cosas en claro, ¿no? Porque es cierto, el otro día estaba en una reunión de trabajo y yo le dije, a ver, ¿qué significa para ustedes esta palabrita, no? ¿Cuál fue? Era una palabra dentro de una reunión de la conflictividad social. Le dije, ¿qué significa eso realmente? Y cada uno de los diferentes ministerios tenían un significado diferente. Yo le dije, vamos a poner todos en claro cuál es ese significado, porque si nosotros vamos a ir 5 ministerios con diferentes interpretaciones de lo que significa esa palabra que estábamos discutiendo, ¿cómo nosotros desde el gobierno hablamos con estas otras personas con otro significado? Es bien importante setear qué decimos en cada conversación. Muy bien, muchísimas gracias a Mecharán por esta... gracias. Buena suerte, porque la verdad que el Perú lo necesita. Porque aquí tenemos que ponernos de acuerdo, por eso. Y pónganse de acuerdo ustedes también, porque dentro de Peruanos por el Cambio, a veces el presidente, en fin, las cosas no se dicen en la misma línea. Esa es parte de mi trabajo. Yo creo que tenemos que ponernos, como tú dices... No solamente tener la palabra, sino preguntarnos, ¿qué entiendes tú por esta palabra? O sea, va a tener que ser una especie de coquito. Voy a hacer un poco coaching ahí a todos. Muchas gracias a Mercedes Arao por estar con nosotros aquí en Punto Final. Vamos a regresar con el tema Kenji, que ha sido un tema que le ha generado pues más de un escozor a los miembros de Fuerza Popular. ¿Será o no será expulsado? Él está terminando una sanción de 60 días, le han abierto otro proceso por sus tweets, por sus declaraciones, por pasearse en Palacio, porque el presidente lo llevó a todos los lugares de la residencia para recordar su infancia, etcétera, etcétera. Con eso vamos a regresar y también con la segunda parte de un reportaje que ha generado muchas reacciones y hasta amenazas. Este tema del Pay Diamond, que esta situación que está engatusando a más de uno con la compra de acciones, diamantes, y al final es un tremendo, tremendo engaño. Ya regresamos con eso. El López Fujimori anuncia ahora que en esta lucha alguien, de todas maneras, se va a tener que ir. Bueno, si alguien se tiene que ir, no soy yo. Kenji Fujimori nos habla también del secuestro de su hermana, Keiko. ¿Quién la tiene secuestrada? Bueno, la cúpula. ¿Quién es la cúpula? Los asesores. ¿Quiénes son los asesores? El señor Figari, la señora Ana. Bueno, vamos ahora a la batalla de Kenji. Él ha dicho con transparencia a través de sus tweets que lo que quiere es que su padre salga indultado y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr ese objetivo. En el interín,
está sancionado 60 días y ahora sometido a otra investigación con un tribunal de disciplina que se va a reunir en los próximos días para ver si lo expulsan o no lo expulsan. Roberto Ramírez conversó con Kenji y ha dicho que él se atrinchera, que a él no lo saca nadie de Fuerza Popular. Vamos a ver el reportaje. ¿De qué medio? Punto final. Esta semana ha sido una ametralladora, una aplanadora lo que me han mandado. Esa actitud adolescente que es característica de Kenji, que todos recordamos cuando jugaba con puñete, creo que ya debe quedar atrás. ¿Keiko lo ha llamado para solidarizarse con usted? Bueno, no he podido asistir a reunión de bancada y me imagino que el domingo en reunión familiar conversaremos el tema, ¿no? Pero ¿una llamadita no le ha dado? No hemos conversado sobre este caso. Kenji Fujimori atraviesa el hemiciclo y atraviesa también uno de los momentos más extraños de su carrera política. Kenji Fujimori está a punto de ser expulsado del partido que él mismo formó. Congresista, usted está a punto de ser expulsado de su propia casa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted cuando llegue el desalojo? Luego de su voto contra la ley Mordaza y luego de su voto de confianza al entonces gabinete Zavala, la guerra en los intestinos del Fujimorismo está declarada. El menor de los Fujimori anuncia ahora que en esta lucha alguien, de todas maneras, se va a tener que ir. Bueno, si alguien se tiene que ir, no soy yo. Kenji Fujimori nos habla también del secuestro de su hermana Keiko. ¿Quién la tiene secuestrada? Bueno, la cúpula. ¿Quién es la cúpula? Los asesores. ¿Quiénes son los asesores? El señor Figari, la señora Ana. Nos confirma además que estuvo a punto de liderar una nueva bancada con otros conocidos congresistas de la República. ¿Por qué no lo hizo? Más allá de las pugnas, lo extraño en esta historia es que todos aquellos que osaron criticar a Keiko Fujimori terminaron sorpresivamente pidiendo perdón, como Yesenia Ponce, luego de los audios que dejaron mal parada a la lideresa de Fuerza Popular. Quiero pedirles disculpas. Sí, terminaron pidiendo perdón, como Roberto Vieira, luego de que criticara a Keiko porque la bancada naranja no respaldó su proyecto para que Alberto Fujimori tenga un arresto domiciliario. Un acto inhumano. Fuerza Popular abandonó su líder histórico. Keiko Fujimori me decepcionó. Keiko, al haberle negado la posibilidad a su padre de haber estado con ella, ahora que se acerca el Día del Padre, imagínese, va a querer de una manera resarcir el fujimorismo que quiere a su padre. ¿Cómo le estará mirando en estos momentos? Yo cometí un error en el sentido de juzgar a Keiko. ¿Quiere agregar algo? ¿Pedir perdón por algo? Esta noche en Punto Final, Kenji denuncia torturas medievales. Son situaciones difíciles, castigos, sacrificios que uno tiene que atravesar. Esta noche, un indulto probablemente en marcha y además la historia completa de una pugna por el poder, una pugna que podría ser un cuento chino o una verdadera guerra fratricida, una guerra que ya le vendría cerrando algunas puertas al heredero de Alberto Fujimori. La política es la persecución del poder. Esta historia es el relato de esa persecución. Un relato que empieza cuando el congresista Kenji Gerardo Fujimori nos cita en su despacho. Un despacho decorado con afiches, advertencias, cuadros, muñecas japonesas y un Pikachu.
Un relato que de pronto cambia de escenario porque el congresista Fujimori decide que la entrevista, que ya estaba a punto de iniciarse en su despacho, se realice mejor en el Palacio Legislativo. ¿De qué medio? Punto final. Pero ¿cómo se había suscitado toda esta crisis? Todo empezó, al parecer, con un aislante eléctrico, usado por lo general en cables pelados. Fue un gesto que lo aisló de una ley que impulsaba su propia bancada, la Ley Mordaza. Fue un gesto que dijo mucho, sin decir nada. Un gesto que quedará pegado en nuestra memoria con una gutapercha. Aprovechamos en saludar a la reina de la primavera que se encuentran en las graderías. De esta manera, Kenji Fujimori se volvió a enfrentar a los suyos. Además, le había dado el voto de confianza al gabinete Zavala. Su bancada entonces amenazó con expulsarlo. Yo me imagino que la segunda vez que me llevan a disciplina habrá sido porque me puse la gutapercha en la boca por haber visitado al presidente de la República. Hombre, Roberto, cuando me puse la gutapercha yo he estado suspendido de mis derechos partidarios. ¿Y si lo expulsan? ¿Qué va a hacer usted? Si me expulsan, no me voy a quedar de brazos cruzados. Hombre, me he sacado la mugre. He recorrido todo el país para crear fuerza popular. Y que me voten con una patada donde ya sabes dónde, en un 2x3, no. Yo me voy a quedar en casa. El congresista Daniel Salaverry lo tildó de inmaduro y agregó que la época de sus escarceos con su perro puñete debía de superarlos. Rolando Reategui también tomó parte en esta pelea. Hace rato que lo hubiera expulsado. Rolando Reategui, él dice que ha tomado nota, ha tomado conciencia. Yo tampoco sé qué habrá tomado. Mira, algunas personas que llegan en estado etílico a trabajar a comisiones, a ellos no les pasa nada. Pero además de esos ataques con reminiscencias perrunas, Kenji denuncia una guerra sucia propiciada por la misma bancada de Fuerza Popular. Ellos que me insultan, que me crean twitters falsos y los pantallazos los meten al WhatsApp para crear cierto grado de animadversión contra mí, a ellos no les pasa nada, pero a mí me mandan la trituradora. Su hermana, mira, ¿qué días ha pasado y hasta ahora no lo llama para solidarizarse con usted? Bueno, siempre los días domingos nos reunimos. Pero ella está al tanto, digamos, ¿no?, de lo que ocurre. Lo que pasa, Roberto, que yo no he podido asistir a las reuniones de bancada porque he estado suspendido. ¿No lo llama su hermana frecuentemente? Los días domingos siempre nos reunimos donde mi papá y donde mi mamá. Ella comentaba en el Twitter, ha hablado sobre el tema Chinecas, pero no se refirió nada a los insultos que usted ha recibido. Bueno, ya llegará su debido momento, ¿no? Y es que Kenji, acaso tratando de eximirla de futuras culpas, dice que su hermana está secuestrada por Pierre Figari y la ex nana y ahora asesora de Keiko, Ana Vega. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que su hermana Keiko estaba secuestrada? A ver, lo que yo he dicho y lo que siempre he pedido es una reestructuración del partido. Reestructuración en los cuadros dirigenciales, en la estructura orgánica. Por eso Kenji, que no mira sino sospecha, dice que deben sacar de sus puestos a estos personajes que andan entre las sombras. Así es la política, así es el fútbol. Roberto, lo más sano, lo más lógico es que si un equipo de fútbol pierde un partido, segundo, tercero, obviamente tienes que mover a los jugadores. Hasta el día viernes Kenji decía no saber de qué se le acusaba. Primero, que me notifiquen y de esa manera voy a armar mi estrategia legal para defenderme. Tiene que ser por escrito. Todo por escrito. Por escrito, claro. Papelito manda. Por escrito. Pero al día siguiente el papelito llegó. Un documento de 17 páginas con reglamento incluido le informaba que le habían abierto proceso disciplinario por 6 razones. 1. Por haber publicado un artículo en el semanario Hildebrand en sus 13, hablando de la intolerancia en Fuerza Popular. 2. Por haber publicado un tuit
destacando el editorial del mismo semanario que refería que el fujimorismo quiere ver a Kenji débil, golpeado, zarandeado. 3. Por publicar otro tuit en donde Kenji en su cuenta personal decía que la comisión investigadora de Figari le costó la suspensión. 4. Por cubrirse la boca con gutapercha. 5. Por publicar un tuit criticando la ley Mordaza. Y 6. Por publicar otro tuit diciendo que no se podía tolerar viejas prácticas montesinistas de difamación. Kenji recibió la notificación y de inmediato, literalmente al vuelo, adoptó las medidas pertinentes. Me parece una tremenda injusticia, Roberto, que me quieran expulsar del partido cuando yo he ayudado a crear Fuerza 2011, que luego pasó a llamarse Fuerza Popular. Yo ayudé a recolectar 800.000 firmas. Kenji ha sido citado para el 28 de septiembre en el local de Fuerza Popular del Paseo Colón. El tribunal inquisidor que lo juzgará está conformado por Miki Torres, Karina Beteta y Úrsula Letona. Kenji ha escrito que está siendo sometido a una especie de ordalía procesal. ¿Recuerda cuáles eran los rituales de las ordalías? Mira, en un término figurativo. Y es que las ordalías o juicios de Dios eran pruebas, rituales irracionales de la Edad Media, torturas como meter las manos en agua hirviendo para determinar si una persona era inocente o culpable de determinada acusación. De ahí proviene el término meter las manos al fuego, y eso es lo que hace Kenji cuando le preguntamos por la vinculación de su hermana con el caso Odebrecht. De los 71 congresistas, yo he sido el único que ha puesto las manos al fuego por ella. Según se supo, Kenji hasta hace poco estuvo a punto de conformar una nueva bancada. Patricia Donaire, Vieira y Vilcatoma lo estaban esperando ahí para formar una nueva bancada. Les agradezco muchísimo, ¿no? Les agradezco muchísimo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Faltó decisión? Porque primero voy a dar la batalla en casa. En su propia voy a hacer que la casa se respete. Sin embargo, para muchos estas peleas no serían sino un cuento chino para tener dos opciones del fujimorismo de cara al año 2021. Insultar no es cuento chino, Roberto. ¿Usted va a postular a la presidencia el 2021? Mira, ahorita no lo quiero responder porque lo que diga se puede malinterpretar. Hay que dejar las cosas que fluyan. Eso ya se decidirá, se verá en su debido momento. No hay que precipitar las cosas. Pero usted sabe que en política esa respuesta suya es un sí, ¿no? O un quizás, o un tal vez. Bueno, uno que entra en política es porque quiere hacer vida política, ¿no? Entonces, si Kenji Fujimori quiere o no, o va a postular o no, es un quizás, quizás, quizás. Como dice la canción, despacito. Por lo pronto, Kenji es un hijo que espera el voceado indulto a su padre, un exgobernante acusado de crímenes y corrupción. Pero Kenji también es un congresista que no asiste mucho al Congreso, un congresista afín al extinto gabinete Zavala. Viene, marca y embala. ¿Dónde anda usted? Roberto, tienes que hacer coordinaciones con alcaldes. La cantidad de alcaldes que vienen, sobre todo en esta época, para ver el tema de presupuesto. Y obviamente eso se hace detrás del hemiciclo. Kenji dice que no sabe si reír o llorar ante las acusaciones de su bancada. Lo que toca ahora es esperar lo que resuelva la ordalía procesal que determinará el futuro de Kenji Fujimori. Pese a ello, dice resistirse a ser desalojado. ¿Es saludable estar en un lugar donde no lo quieren? Bueno, uno debe de saber sobrellevar eso, ¿no? Si finalmente es expulsado, zarandeado y expectorado, Kenji podría declararse independiente. De lo contrario, no le quedaría otra que seguir tocando puertas. Bueno, ¿qué pasará el 28 de septiembre? ¿Lo van a expulsar? ¿No lo van a expulsar? Finalmente tomará la decisión Fuerza Popular,
¿Qué está haciendo mientras tanto Keiko Fujimori? Ella no está en Lima. Hoy tuiteó desde Cozumel y estaba muy contenta. Decía el hashtag sí se puede, finisher, se cumplió el objetivo, valió la pena el esfuerzo. Y la vemos ahí con sus hijas y con su esposo. ¿Qué ha hecho en Cozumel, en México? Bueno, ustedes recuerdan que en Punto Final les anunciamos que ella estaba preparándose para una prueba. La prueba llamada Ironman, porque es una prueba muy, pero muy difícil, que implica natación, bicicleta, carrera, y solamente el hecho de terminarla le genera una medalla. Y ha sido una de las que ha terminado esta carrera. Estará preparándose para el estrés que le podría generar la expulsión de su hermano, de apellido Fujimori también. El apellidarse Fujimori es una garantía de estar dentro de las filas o no lo es, pero ella ha decidido hacer deporte. Y así que las cosas están como están y veremos en los próximos días en qué termina. La semana pasada presentamos a ustedes un tema que ha generado muchas reacciones, que tiene que ver con esta pirámide que le ofrece darle diamantes a partir de una cantidad de dinero que usted entrega. Estamos hablando del Pay Diamond. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con este tema, porque tenemos una segunda parte. Hay amenazas, hay una situación muy complicada. Aparentemente no existe la mina esta de Mozambique de diamantes, y esos son los indicios que les vamos a dar a conocer luego de la pausa. Y también, ¿qué cosa dicen los líderes para seguir engatusando a la gente? Mucha información aquí en Punto Final en unos minutos. Como Pay Diamond, esta pirámide que te paga con supuestamente diamantes de una mina de Mozambique. En fin, parece una cosa surrealista, pero Beto Villar nos reveló que esto era un gran engaño. Hay una segunda parte porque los líderes de la llamada Pay Diamond han comenzado a hacer movidas para ver de qué manera pueden salir de esta circunstancia. Hay gente que está amenazada y tiene miedo de hablar. Pero aquí está el reportaje. Observe bien a este hombre que pide silencio, pues está a punto de revelarnos algo sorprendente. Pay Diamond. Es mexicano, se llama Gilberto Arellano y esta semana, con un alardeo bastante peculiar, compartió este video por WhatsApp para defender a Pay Diamond, una compañía que hoy enfrenta serios cuestionamientos. Le pido a Gilberto Arellano que nos acompañe, por favor, y recíbanlo con este aplauso a él. El pasado sábado 16 en Guadalajara, México, se realizó la segunda convención de esta empresa y allí Arellano fue presentado con bombos y platillos. Él es uno de los líderes en Latinoamérica de un modelo de negocio que, según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, no sería otro que una burda estafa piramidal. Muéstrenme sus manos. Estoy viendo manos blanquitas. Manos blanquitas, manos vacías, es lo que hoy sienten muchos peruanos que entregaron su dinero a otras personas con la promesa de recibir un diamante a cambio. Un diamante que, hasta donde sabemos, tampoco existe. O sea, el diamante no existe. El diamante está simplemente como pretexto, ¿no? El domingo pasado, Punto Final se introdujo en esta red de negocios que día a día atrae en reuniones en todo el país a personas que sueñan con multiplicar su dinero sin mover un dedo. Hay uno, ¿ya? Y quienes dependen solamente de un ingreso. Tras la emisión de la historia, los miembros de Pay Diamond lanzaron una artillería pesada en redes sociales y servicios de mensajería en un intento por apaciguar las aguas y evitar así que el negocio se desmorone. A raíz del reportaje que publicamos la semana pasada sobre Pay Diamond, hemos recibido incontables mensajes de gente que dice ser socia de esta compañía. Personas que aseguran ganar dinero con este modelo de negocio. Sin embargo,
Cuando les preguntamos si querían salir entrevistados en esta historia, ellos brillaron, pero por su ausencia. Pero antes de oír los mensajes que ahora inundan los grupos de WhatsApp en los que sus socios coordinan, recordemos cuál es el esquema de un negocio que habrían creado en Bolivia hace 3 años los brasileños Carlos Luis y Felipe Campos. Pay Diamond es un esquema de negocios que se promociona a través de internet o de redes sociales, por el cual aparentemente uno compra un diamante, dependiendo del valor del paquete que uno quiere invertir, ¿no? Hay desde $200, $400, ¿no? Hasta $18.000, ¿no? Teóricamente es una compra anticipada de un diamante, pero que va a ser entregado en 25 semanas. Lo que ofrecen es que en el interín uno tiene, además del diamante comprado ya, una ganancia sobre el monto invertido. Y esa ganancia equivale al 5% semanal. El negocio parece redondo, comprar un diamante y ganar dinero mientras te lo traen. Sin embargo, para Fernando Silva, que ha investigado a fondo este presunto esquema piramidal, esto no sería más que un engaño. El tema es que el 5% semanal para cualquier economista titulado es algo imposible. Y el 200% anual también es algo imposible, al menos no debe pasar el 50%. Pero obviamente prometer estas ganancias exorbitantes a las personas es el gancho más llamativo que ellos pueden usar para reclutarlas. El negocio se realiza siempre desde internet, donde a través de las llamadas oficinas virtuales como esta, los socios ven cómo semana a semana su inversión crece. Sin embargo, como lo corroboran hoy algunos desengañados, todo lo que brilla aquí no es oro, o siendo específicos, diamante. Con esto acredita que te están dando dinero, que tú estás pagando un servicio. Eso es mentira, porque eso es una pirámide. Gente peruana, por favor, dejen de estar ciegos. Denuncias como la de Rosa Cabrejos, hechas en grupos de WhatsApp a los que este programa ingresó para la investigación, despertaron las iras nada santas de las cabezas de esta compañía que dice tener una sede en China, pero que ahora sabemos no existe. I am arriving Hong Kong Central. There's no Pay Diamond. So there's no such company, Pay Diamond? No. Líderes, muy buenas noches. Saludos a todos ustedes, quien habla Neftali Delmir. Ya nos hicimos cargo de toda la situación. Estamos accionando ya. El jueves anterior ya habíamos anticipado la situación con algunos líderes. Mañana también estamos reuniéndonos con abogados para tomar medidas sobre esta situación. La voz de este mensaje que invoca la calma es la de un boliviano que, según informaciones, fue uno de los que llegó hace un año al país trayendo el negocio. Entienda lo siguiente, embárrese como nosotros nos vamos embarrando. Él estaría en los niveles más altos de esta posible estafa piramidal y desborda confianza a la hora de hablar con sus seguidores. Este juego sabemos jugar y aprendimos mucho, y aprendimos mucho. Confianza que al oír su despedida linda también con lo confianzudo. Un abrazo, muy buena noche, que descanse rico y sabroso. Y si puede, duéreme en cucharita. Un abrazo, líderes. En este otro audio, un hombre que dice llamarse Hans Romero va más allá. Para él, la lucha debe darse en todos los niveles. Ya un grupo de líderes está tomando acción sobre el tema. Ya nos hemos reunido con personas, con asesores legales y políticos. Es importante mover la parte política. Y no solo eso, también aprovecha para amenazar a quien ose cuestionar a Pay Diamond. Vamos a tener que llamar la atención públicamente a quien tengamos que llamar la atención. Y la meta de nosotros es lograr que esta entidad, que es la SBS, se retracte de todas las cosas que han estado hablando. Wilder Pauca Rojas, Pedro Chura Coripuna, Marino Cantacachay Coripuna, Alex Junior Berrospi Laurencio, Ashley Tarazona Gamarra, Joel Paredes Ábalos, Víctor Orlando Mesa Tarazona y Eileen Guía Pinto son las personas a quienes la SBS ha denunciado ante la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Nosotros hemos denunciado a las personas que hemos identificado como los promotores, los líderes, ¿no? a los que han claramente motivan o incentivan a ingresar a este sistema ilegal, ¿no? Pero ellos no son los únicos. Esta semana 4 personas más salieron ante cámaras para denunciar a Pay Diamond. No se dejen engañar. Nos vendieron ilusiones
Ellos son jóvenes estudiantes y trabajadores independientes que invirtieron su dinero ilusionados por un mejor futuro, pero que hoy sufren por lo que consideran un engaño. Ese dinero fue enfocado para la universidad. No debía agarrar ese dinero. A causa de eso, pues perdí el ciclo y me causó bastante dolor porque dejé la universidad. Ellos se animaron a salir tras el primer reportaje en el que Freddy Farfán brindó su testimonio y a quien sorprendentemente, el lunes pasado, la persona que lo captó le devolvió su dinero y el que también invirtió su madre. Porque así es una pirámide. Solo ganarás dinero si consigues que más personas ingresen al negocio. Salvo Licurgo Leiva, que invirtió $1.200 en la supuesta compra de un diamante, los otros 3 desembolsaron cada uno $400 e impulsaron a otros a invertir dinero, creando sin saberlo una red de engaños en el que ellos se iban beneficiando de los nuevos socios y así sucesivamente. El diamante nunca se ha visto. Y si es que se ha visto, nunca es, o sea, no hay personas que lo tengan y que digan esto de acá es, ¿no? El diamante, recordemos, es el producto que supuestamente se compra en Pay Diamond, aunque ninguno de los entrevistados ni otros que pertenecen a grupos de afectados lo ha recibido, salvo, claro, Arellano, el hombre de los billetes. Quisiera que te acercaras por aquí para que vieras exactamente, primeramente, la factura. La compañía también nos ofrece un certificado, ¿sí?, de los diamantes, ahora que avalando el producto de la misma empresa. Sin embargo, Fernando Vidal halló 2 datos claves que quienes aún sigan creyendo en el negocio deben tener en cuenta. La primera tiene que ver con la supuesta mina en Mozambique, desde la cual Pay Diamond extrae sus diamantes y que, según información oficial, nunca ha sido entregada por el gobierno de ese país a la compañía. ¿Cómo ellos a lo largo de este año y más han podido decir que han estado extrayendo diamantes, han estado enviando diamantes si es que son verdaderos, cuando la mina nunca se ha puesto en funcionamiento? Lo segundo es que Mozambique no puede expedir el certificado de Kimberley, que se entrega con el 99% de diamantes que se comercian en el mundo y que evita que este provenga de países que financian la extracción violando derechos humanos. Todos los problemas que han pasado en Bolivia y ahora en Perú, los demás países no estamos ajenos ni lejos de que sean esos problemas. ¿Por qué? Porque Pay Diamond va en contra de la corriente, va en contra de lo establecido. Pay Diamond no le conviene a los bancos. Pay Diamond no le conviene al sistema tradicional, porque Pay Diamond paga muchísimo más. Voces como la de este líder de la compañía, Juan Carlos Garduño, se oyen fuerte tras el remesón que su negocio ha sentido en Perú. Un remesón que Felipe Campos, fundador de la compañía, sintió también en Bolivia, donde fue detenido temporalmente por el delito de intermediación financiera. Una herramienta que, mal usada, puede llevar a construir empresas dedicadas a la estafa. La pregunta es, ¿cómo creer en un negocio cuando sus propias cabezas cargan este tipo de cruces? Una abogada que dijo representar a las 9 personas denunciadas por la SBS dijo desconocer las razones por las cuales se les acusa. A ella le pedimos una entrevista con sus clientes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, en el mundo virtual, allí donde este supuesto negocio de comercio electrónico nació, la lucha entre quienes creen en que alguna vez recibirán un diamante y los que no tiene cuándo acabar. De pedirles que estén tranquilos, estén contentos, seguros de la compañía en la cual están. Embárrese como nosotros nos vamos embarrando. Si te caíste 5 veces, levántate 7 veces. A seguir, a levantarse con poder y autoridad y a seguir luchando por los sueños. Yo sí les digo que me devuelven la inversión, que ya no sigan engañando a más personas, porque todo esto es una mentira, es una falsedad. Bueno, la Superintendencia de Banca y Seguros ya ha denunciado el caso de Pay Diamond y otras empresas de esta naturaleza que proponen este tipo de negocio piramidal. Hay que tener muchísimo cuidado, sabemos bien los peruanos qué es lo que puede pasar en circunstancias parecidas y han ocurrido pues en la historia reciente de nuestro país. A propósito del tema que presentamos de Kenji Fujimori, alguien de la bancada nos aclara algo, dice: Kenji no está separado de sus funciones partidarias, sino está suspendido de sus funciones en la bancada, señala. Son temas distintos, incluso ellos dicen que es miembro del CEN. Así que aclarado el tema, regresamos con un tema que es muy importante.
generado expectativa, alerta en muchísima gente que ha tenido que lidiar clandestinamente con esta circunstancia para darle una mejor calidad de vida a personas, a niños sobre todo, que enfrentan situaciones irreversibles. Este es el caso de Jesús Ángel, que le vamos a presentar. Es una criatura que hoy tiene 12 años. A los 2 meses le dio un derrame cerebral, le trajo consecuencias tremendas, parálisis, epilepsia, ceguera, situaciones terribles con las que tiene que lidiar su madre. Pero ella arriesga su libertad y como ella, muchísimas madres arriesgan su libertad para poder cultivar el cannabis o para poder obtener este aceite de cannabis que le dé la posibilidad, por lo menos, de tener un poquito de tranquilidad, un poquito de mejor vida. Jorge Det tiene la información. Estamos en algún lugar del país en donde un grupo de madres cultiva de manera clandestina marihuana. Estamos dentro de lo que probablemente sería el primer cultivo artesanal de plantas de marihuana en nuestro país. Cada macetero contiene una planta de marihuana. Cada planta está perfectamente cuidada. Estos focos reemplazan al sol y pequeños ventiladores les dan aire. Las personas que las cuidan las llaman sus niñas. No tienen fines comerciales ni mucho menos recreativos y sus cultivadoras son madres que no encontraron otra salida que la ilegalidad para curar a sus hijos. Cultivan sus propias plantas de marihuana en sitios como estos, alejados, puntualmente clandestinos, arriesgando su propia libertad. No tenemos registro de cuántos lugares como estos existen en el país, pero hay historias en donde la medicina que extraen de esta planta ha cesado el dolor y la tristeza. Él es Jesús, se pierde en el sonido de su guitarra y en los abrazos de su madre. Así es cuando está tranquilo, así es desde que consume marihuana. ¿Qué estás usando tú para poder controlar la enfermedad que él tiene? Estamos usando marihuana. Las convulsiones han cesado en cantidad y en intensidad. Si hablamos de números. Si tenía, por ejemplo, 6, 7, 8, 10 convulsiones diarias, él ha llegado a 1 o a 2. Pero no siempre fue así. Tranquilo. En plena entrevista, a Jesús le da un ataque. Rocío intenta calmarlo, pero no puede sola. No soporta verlo sufrir. Lo que hemos obtenido con el cannabis es después de un ataque, él no quede 3, 4 días sin dormir. Ahora le puede dar un ataque, pero sí el sueño se normaliza, ya no hay ese problema. Después de un ataque había que llevarlo al hospital. En este caso, después de un ataque, pasa un tiempo más, él ya se tranquiliza, se relaja, vuelve a comer y en la noche puede dormir. Lo que estos desesperados padres le dan a su hijo para calmar sus ataques es aceite de marihuana. Rocío no pudo conseguir el aceite durante 2 meses. En nuestro país es ilegal usar este producto y no pudo conseguirlo en el extranjero por falta de dinero. Dice que es por eso que Jesús ha vuelto a convulsionar. De verdad nosotros no entendemos qué demonios quiere el Estado peruano para que una vez nos permita usar la marihuana en nuestro hijo, nos tenga que estar trayendo de otro lugar y verle a mi hijo sufrir. Son 13 años, Jorge, 13 años que él está así. ¿Qué espera el gobierno? 13 años más de sufrimiento. Al menos después, ahorita con el aceite que está tomando, yo estoy segura que mi hijo va a dormir hoy. Pero antes no era así. Eran 3, 4 noches que no dormía.
Jesús tiene 13 años. Llegó a la vida de Jorge y Rocío en el 2004. A los 2 meses de nacido, un derrame cerebral dejó graves secuelas: parálisis cerebral y epilepsia refractaria. Los médicos entonces le recetaron fármacos convencionales. Ha tomado pues el Valprax, la motrigina, clonazepam, fenitoína, carbamazepina, ¿no? Pero nunca nosotros hemos encontrado una respuesta positiva de él, ¿no? Al contrario, conforme pasaban los años, él iba cada vez deteriorándose, las convulsiones nunca cesaron. Hace un año, Rocío descubrió a través de internet las propiedades curativas del aceite de marihuana. La pregunta era, ¿dónde comprarla? La marihuana, primero estaba consumiendo un producto colombiano, mi hijo, después un producto de Estados Unidos también, exactamente del aceite de Charlotte, de Colorado, y actualmente él está consumiendo un aceite que lo producen en Chile, que es de un club canábico que se llama Bossi. Los padres de Jesús aseguran que la marihuana ha reducido considerablemente el número de convulsiones en su hijo y ha logrado que duerma noches enteras sin sufrir ataques. Que ya no nos desvelan mucho, porque a veces tenía que dormir 8 de la noche y levantar a las 12, para agarrar hasta las 4 de la mañana. Ahora me echo a las 8 y ya no me llamo, ya duermo más tranquilo. Nosotros sabemos que el aceite de marihuana no le va a curar, pero este aceite le quita las convulsiones, le da tranquilidad a él y a nosotros, y eso es suficiente. De eso estamos seguros. No existe quizás cura para su enfermedad, pero queremos calidad de vida. Un médico chileno evalúa el progreso de Jesús y le envía recetas por correo. La marihuana recién está saliendo del closet como fármaco terapéutico reconocido en Occidente. Todavía la mayoría de los médicos son reacios, pero fíjate que ya hay neurólogos, ya hay psiquiatras, ya hay anestesistas y médicos generales como yo, están animándose a recetarla porque se dan cuenta que funciona. ¿Por qué receta usted aceite de marihuana sabiendo que es ilegal? Porque los pacientes la necesitan y porque nadie más tiene el valor de hacer esto. Peter Gómez es un médico peruano. Trabaja en el Almenara y forma parte de los únicos 5 médicos en todo el Perú que ya están recetando el aceite de marihuana para controlar a enfermos con epilepsia, autismo y hasta para curar el cáncer. Además estoy que los asesoren en tratamiento, estoy tratando de manejar no solamente la cuestión del aceite, sino también la cuestión de los problemas clínicos asociados. Doctor, ¿pero eso es legal? No, no es legal. Eso costaría de 2 a 5 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación médica. ¿Y por qué lo hace, doctor? La necesidad de los pacientes y porque hay evidencia suficiente como para decir que esto funciona y funciona mejor y con muchos menores efectos adversos que los medicamentos que ya existen actualmente. Dayanita. Así como le funcionó a esta madre, que nos muestra las decenas de medicamentos que le daba a su pequeña durante 10 años para controlar sus terribles convulsiones sin obtener resultados favorables. Esto trajo efectos secundarios a mi niña. 10 años de lucha. No podía tener tranquilidad. Es difícil, tanto para mí que soy su madre, para mi esposo, mis niños y todos éramos afectados. Porque señores, ellos estos 10 años ha tenido y no ha habido cura con esto. Solo ha dejado efectos secundarios, como les vuelvo a decir. O sea, tú sabes que el aceite de marihuana no le va a curar a tu hija, pero eso tampoco lo ha curado. Yo sé que el aceite de marihuana no cura, pero le dio calidad de vida. Gracias a Dios, ha controlado las convulsiones, ha reducido medicinas que le hacían mucho daño, que es todo esto. Maritza pertenece al colectivo Mamá Cultiva, quienes promueven el uso medicinal de la marihuana para darle calidad de vida a sus enfermos. Hace meses descubrió esta medicina obteniendo resultados sorprendentes. Si lloro es de alegría, porque antes todo el tiempo era estar al lado de mi niña,
y no poder hacer nada. Dayanita. Yo hacía de todo, aparte de todo esto, ¿qué no he buscado? ¿Qué no he hecho por ella? Y nunca encontré nada para ella. Como les digo, esto le devolvió la vida, la alegría, la sonrisa. Ahora mi niña corre, ahora mi niña puede ser sociable, ahora mi niña está conectada, ahora va a ir al colegio. Y todo gracias a esta bendita gota, al aceite de marihuana. Conseguir este aceite representa un gasto aproximado de $100 por frasco, comparados a los 30 soles que le costaría cultivarlo. Dice que el aceite ha logrado cosas tan maravillosas como conocer la sonrisa de su hija. Y es que aseguran que este aceite también le ha quitado los terribles temblores del Parkinson a Miriam, quien hoy nos conversa sin temblar. ¿Qué cosas significa el aceite de marihuana para usted? Eso me da tranquilidad, me he recuperado mi salud, me he calmado el movimiento de mi cuerpo, ya no me sacude tanto, porque antes sí convulsionaba bastante. Nosotros estamos básicamente concentrados en lograr que el Congreso de la República despenalice el uso de la marihuana para fines medicinales y que en todo el proceso productivo, o sea, no solamente en la comercialización e importación, sino también en la posibilidad de la producción y el cultivo. El pasado lunes, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que busca legalizar el uso de la marihuana medicinal. Sin embargo, este proyecto no contempla el cultivo de la planta. Es decir, conseguirla aún representaría un costo muy elevado. Sin embargo, esta iniciativa es una luz para estas madres y para familias como las de Jesús, que durante 13 años consecutivos se han unido para luchar contra una enfermedad que saben es eterna e incurable, pero que gracias a este aceite evitan el dolor de los que más aman. En tanto, seguramente existirán más lugares como estos, porque queda claro que en este país lo prohibido debería ser verlos sufrir. Cosas tan sencillas como pasear, como sacarle al bebé, de repente a recrearse un poco, para él estaban negadas, pero no negadas porque nosotros no quisiéramos, sino porque su condición no lo permitía. La epilepsia, las convulsiones no le permitían hacer ni siquiera una vida pues normal, ¿no? Normal, sacarlo, él quizás no puede jugar a la pelota, no puede hacer lo que otros niños, pero creo que estar en el ambiente, al aire libre, también disfruta de alguna manera eso, ¿no? Rocío, entonces podemos decir hierba bendita, ¿no? Sí, es medicina, es medicina. ¿Cómo no sentir empatía con situaciones de esta naturaleza? Estamos convencidos que, más allá de lo que ha hecho la Comisión de Defensa, pase por la Comisión de Salud y rápidamente al Pleno para que se convierta de una vez por todas en una ley aprobada y las madres no tengan que estar arriesgando su libertad y su vida para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Basta de criminalizar a la gente que utiliza medicinalmente el cannabis. Está demostrado, lo estamos viendo todos los días y lo vemos con gente famosa y con gente sencilla. Por Dios, de una vez decidan en el Congreso aprobar esta ley. Ya regresamos.